Ahí. La semana antes de Semana Santa, terminamos todo lo que fue la acción. Y yo creo que ya estamos terminando también todo lo que es lo relacionado al imputado. Hoy, la verdad que en la primera clase que dimos el tipo penal, que es el segundo de los elementos que conlleva el delito, según la teoría general del delito. Hemos visto la acción, ahora vemos el tipo, acción típica, ¿verdad? ¿Pero qué se refiere a esto? Vamos a estudiar en este lapso de tiempo que estaremos compartiendo exactamente esto. Solo le voy a robar, permítanme un momentito, solo voy a solucionar una situación acá. Perdón, denme un minuto, por favor. Bueno, vamos a empezar entonces a analizar lo que es el tipo penal. Quisiera que por favor alguien me hiciera el favor, como siempre, de leer la presente diapositiva. El tipo penal consiste en la descripción de una conducta humana prohibida que el legislador ha determinado como un hecho reprochable y punible. El tipo penal se fundamenta en el principio de legalidad, puesto que exige la determinación de una conducta previamente establecida por la ley para poder ser sancionada como un delito. Bueno, cuando analizamos este pequeño párrafo vemos que hay cositas que hay que masticar un poco. Por ejemplo, el tipo es en sí la descripción de una conducta humana prohibida. Eso es el tipo penal. Lick, perdone, no se escucha. Qué raro. ¿Me escuchan los demás? ¿Sí se escucha, licenciado? Licenciado, sí se escucha, pero usted le escucha, licenciado. Usted se le escucha. Gracias. Se escucha a lo lejos, licenciado, disculpe.
Tal vez es su equipo, mi amigo. ¿Los demás me escuchan bien? No, Lick, no se oye bien. Yo sí le escucho bien, licenciado. Sí. Yo escucho bien, licenciado. Entonces, sí, tal vez es su equipo, mi amigo. Sí se escucha, Lick. Ok, gracias. Sí, tal vez es su equipo, mi hermano. Porque si no, todos me escucharían igual. Pero sigamos leyendo. Compañero que pueda utilizar auriculares, quizás le escuche mejor así. Sí, también. Yo auriculares no tengo. Ahorita no tengo. Bueno, tengo la mano, pero déjenme ver. Vamos a ver, déjenme ver si encuentro algo. No sé dónde está. Ay. Ahí arriba miren en la mesa de Ramón y en la mía. No, amigos, voy a buscar, ahorita mandé a buscar unos a ver si los encuentro. Mientras tanto voy a tratar de avanzar acá. Por favor, guardemos silencio para que podamos aprovechar el tiempo. Decía que el tipo es la descripción de una conducta humana prohibida, básicamente, que el legislador ha determinado como un hecho reprochable. Recuérdense que existen dos tipos de reproche. Y acá vemos la acción en sí, lo que platicábamos al principio de este curso. Ahora bien, esto va muy ligado de la mano con el principio de legalidad. Esto lo van a encontrar ustedes regulado en el artículo 1 del Código Penal y artículo 2 del Código Procesal Penal. ¿Me lo pueden leer, por favor? ¿Se escucha? Sí, Lick, se escucha. Sí, licenciado. No sé quién me está rayando la pantalla, pero les agradecería que dejen de estarme rayando la pantalla, chicos. Por favor, continúen. Artículo 1, Código Penal, de la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por la ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Ahora, veamos algo interesante acá. El principio de legalidad consiste en uno de los impulsores del propio proceso penal y establece que usted no puede o ninguna persona puede ser ligada a proceso, perseguida penalmente, si no previamente se describió la conducta que ella realizó en una norma y que esta norma o esta conducta sea prohibida. Es decir, si no antes de la acción se está establecido un tipo, una conducta prohibida, no se puede sancionar. Eso es lo que establece el principio de legalidad. Y va muy de la mano con el tipo penal. Por eso es que lo primero que se hace es describir la conducta humana reprochable. Eso es, por ende, la base del tipo penal. ¿Ok? Sigamos. Esta cosa me deja, estoy peleado con esto. Características del tipo penal. ¿Me pueden leer la pantalla, por favor? Características del tipo penal. Es una norma penal. Las únicas normas que pueden estipular de tipos penales son las leyes de carácter penal, que son elaboradas por el Poder Legislativo. Se fundamentan en el principio de legalidad. No existe delito ni pena si no se establece previamente una norma penal. Protege bienes jurídicos. Todos los bienes indispensables para el buen desarrollo de las personas le corresponde al Estado. Por ello se le encarga el resguardo de la vida, la seguridad, la justicia, la integridad, etc. Prohibición de la analogía. Se necesita que las conductas establecidas en los tipos penales sean concretas y taxativas. Bueno. Miren qué interesante, porque al principio vimos que es una norma penal, es decir, la única norma que puede estipular tipos penales son las leyes de carácter penal que son elaboradas por el Poder Legislativo. Eso está paja. Se fundamenta en el principio de legalidad, ya lo explicamos. Pero ahora bien,
yo siempre digo, ¿qué son los bienes jurídicos tutelados? Qué interesante, porque fíjate que hablamos mucho de algunas palabras, pero no las entendemos. ¿Qué es eso de los bienes jurídicos tutelados? Son todos aquellos derechos que el Estado está obligado a proteger. ¿Solo los derechos? Bueno, verán que son bienes materiales o morales o intelectuales, físicos o materiales, si lo quieren ver, que van a ser protegidos por la norma y que se consideran esenciales para la persona. Ahora bien, lo interesante de eso es, ¿cuáles son esos bienes jurídicos tutelados? Denme un ejemplo de uno. La vida, la seguridad. Ah, muy bien, la vida. ¿Y dónde está establecido que se protege la vida, compañero? En la parte especial del Código Penal. Artículo 123. Sí, que en el preámbulo de la Constitución están. Fíjense, pues, por eso es que me encanta hacer estas preguntas. Vean, pues, cuando hablamos de bienes jurídicos tutelados o protegidos en el ámbito penal, nos referimos a aquellos bienes o aquellas necesidades humanas que la ley penal protege. No estamos hablando de que no haya derechos humanos incluidos, claro que los puede haber. Por lo regular siempre va a ser así, pero en este orden de ideas vemos que nos referimos todos al ámbito penal y en el ámbito penal el Código Penal es el que nos los va a regular, solo que no específicamente en un artículo, sino en varios artículos. Cuando leemos, por ejemplo, el artículo 123 del Código Penal, arribita está el libro segundo, parte especial, título primero. ¿Cómo se llama ese título primero? ¿Ya lo encontraron? Delitos contra la vida y la integridad de la persona. Tienen entonces que el bien jurídico protegido o tutelado en este libro o título 1 del libro segundo son la vida y la integridad de las personas. ¿Y cómo se protegen? Porque se establecen varias acciones que están prohibidas realizar a las personas para no cometer un delito, no infringir una norma de carácter penal. El bien jurídico tutelado, el número 1 es la vida y la integridad de las personas. Luego, vean ustedes, ¿y cuál es el segundo? Vámonos entonces al artículo 159 y ahí arribita encontramos el título segundo. ¿Quién me lo puede leer? Los delitos contra el honor. ¿Cuál es el bien jurídico protegido acá? El honor de la persona. Exacto, compañeros. Aquí encontramos el honor. Bueno, ahorita les voy a dar 15 minutos, a las 1:30 los vuelvo a mostrar. Lo que deseo es que me saquen el listadito de bienes jurídicos protegidos o tutelados en el Código Penal. Está sencillo, créanme que se hace rápido. Solo los bienes jurídicos tutelados. Ya vimos que el primero es contra la vida y la integridad de la persona, el segundo es el honor, y así quiero que me los vayan sacando. Tienen entonces, les voy a dar 15 minutos a las 1:30, pero lo quiero bien hecho, ¿ya? Empiecen a conocer su código. Esa es la intención de este pequeño ejercicio, que empiecen a conocer su código, ¿ok? En 15 minutos vuelvo, espero ya tener y voy a preguntar. Gracias. Disculpe, buenos días. Una consultita, ¿sería de todo el Código Penal? Sí, el compañero dijo de todo el código. Gracias, muy amable.
sea que pueden repetir. Debemos sacar un listado de todos los bienes jurídicos tutelados que están dentro del Código Penal. Gracias. De nada.
Tenemos los tipos penales, o mejor dicho, los bienes jurídicos tutelados, amigos. Listo, Lick. Sí, Bueno, Lick. ok. Lick, ya. Quisiera, por favor, entonces pedirles que me hagan favor, alguien, de decirme cuáles son los bienes jurídicos tutelados que protegemos en nuestro Código Procesal Penal. Por favor. El título 1 dice de los delitos contra la vida y la integridad de las personas. Ajá. Título 2 de los delitos contra el honor. Sí. Título 3 de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Ajá. Título 4 de los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas. Siga. Título 5 de los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. Título 6 de los delitos contra el patrimonio. Título 7 de los delitos contra la seguridad colectiva. Título 8 de los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Título 9 de los delitos de la falsedad personal. Título 10 de los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario. Título 11 de los delitos contra la seguridad del Estado. Título 12 de los delitos contra la orden institucional. Título 13 de los delitos contra la administración pública. Título 14 de los delitos contra la administración de justicia. Y el título 15 de los juegos ilícitos. Bueno, los juegos ilícitos, de una vez les digo que no es que se proteja específicamente al juego ilícito, no. Lo que se busca es de que primero sean regulados, estén autorizados, y por último que no vayan a ocasionar un serio problema para las personas. Específicamente lo que no se quiere es que, al igual que las drogas, causen mucha adicción.
De eso se trata esto. Pero en sí, en general, esos son los bienes jurídicos tutelados, ¿verdad? El patrimonio, por ejemplo, estamos la vida, la integridad, el honor, la seguridad sexual, etcétera, los delitos de la libertad y seguridad de la persona, la propiedad, etcétera, etcétera. Esos son los bienes jurídicos tutelados, compadre. Licenciado. ¿Sí? Disculpe, yo tengo una pregunta, porque en el título 9 habla sobre falsedad de personas, pero cuando a uno le preguntan bien tutelado, protegido, sería identidad de las personas, ¿no? Artículo 9, delitos de la falsedad 9. personal, de 161, ¿ah? El título 9, ¿eh? Fíjese, pues. ¿Qué delitos comete si usted atenta para atentar contra este bien jurídico protegido? 161, ¿eh? Aquí si me equivoco el código, que tengo una compendio de leyes y me hago bolas acá. Permítame, solo me voy a ubicar aquí. Aquí estamos. Perdón, yo me estoy equivocando, que tiene razón. Vamos a ver, de la falsedad personal. Fíjense que aquí encontramos la usurpación de funciones, la usurpación de calidad, uso público de nombres supuestos y uso ilegítimo de documento de identidad, además de uso indebido de uniformes e insignias. Estos son los delitos que van a atentar contra la falsedad personal, es decir, contra la persona en cuanto a quién es, ¿ya? Veamos el artículo 335, ¿me lo puede leer, por favor? Aquí hay falsedad personal. ¿Por qué? Porque lo que se está protegiendo en este título es a quién es la persona. De eso se trata. La usurpación de calidad. Volvamos a leer este artículo 336, por favor. Igual sucede con el uso público de nombre supuesto, el uso ilegítimo de documento de identidad y uso indebido de uniformes insignias. No es la persona, ¿eh? ¿Ya? Si se dan cuenta, en el uso ilegítimo de documento de identidad dice quien usare como propio pasaporte o documento legítimo de identidad ajena. No soy yo. Lo que se busca es que la persona pueda identificarse plenamente como es, sea quien es, y que no vaya a arrojársele a otra persona que no debe o imputársele situaciones que no le corresponden. Por ahí va esta situación de la falsedad de la persona. ¿Ok? No sé si contesté su pregunta, mi amiga. Sí, entonces estaríamos hablando que es la identidad de las personas el bien que se protege. Sí, exacto. Se llama la falsedad, pero la identidad. Aquí entendamos eso. Cuando hablamos de la falsedad de las personas, tenemos que ver también a veces quién es, la identidad de la persona, es lo que se está viendo. ¿Quién es? ¿Ok? Es el bien jurídico tutelado. Yo me puedo identificar en mis relaciones sociales, si es algo necesario, porque todo lo que yo haga va a acrecentar mi honra o desacreditarla, ¿verdad? Ahora bien, provisión de analogía. Y este análisis estuvo muy bueno, la verdad, gracias por la pregunta, porque sí hay ciertos bienes jurídicos tutelados que deben de estudiarse así. Vamos a tener que analizar los delitos para saber de qué se trata. Ahora, ¿qué tan importante es este análisis? Bueno, si ustedes van a conocer su código penal, lo tienen que estudiar. Y empecemos por los bienes jurídicos tutelados. Y créanme que hay más. ¿Ok? Ahora, hablemos de la provisión de la analogía. Se necesita que la conducta establecida en los tipos penales sean concretas y taxativas. Veamos el artículo 7 del Código Penal, por favor. Licenciado, disculpe, ¿cuál sería el bien jurídico tutelado en el artículo 477? 477, vamos a verlo, solo déjame ubicarlo porque, a ver, aquí estoy en el Código Penal, sí.
¿Dónde estoy? 477, malversación. Aquí, si se dan cuenta, hay delitos de peculado y malversación, se llama, ¿verdad? Este está en el título... Contra la Administración de Justicia, Lick. Administración de Justicia. Y veamos lo que dice el 477. 477 dijo, ¿ah? ¿O 47? 477, Lick, pero yo tengo juegos ilícitos. Juegos ilícitos, cabal. Es lo que platicaba. Con los juegos ilícitos, sí, yo leí 447. Los juegos ilícitos sucede algo. Lo que se busca es que la persona no se tire, decía en la doctrina, a la holgazanería, a que cree un hábito del juego, aun cuando estos sean legales. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, dice, los banqueros, administradores, empresarios generales o demás personas encargadas y dueños de casas de juego, de suerte, invite o azar, de invitación, de que promuevan su uso, se puede decir, ¿verdad? Serán sancionados con prisión de 1 a 5 años. Ahora, esto, entendámoslo, va dirigido solo contra estas personas, quienes son banqueros, administradores, empresarios, gerentes o demás personas encargadas de dueños o casas de juego de suerte, inviten. Fíjense que usa la palabra invite, no es invite, es invite, y tiene su propio significado. Se los voy a leer específicamente aquí para que no vayan a creer que invite. Dice, en algunos juegos de naipes, apuestas que se hacen sobre una jugada, provocación o incitación a una persona para luchar o competir en ella. Básicamente se trata, entiendo yo acá, del juego ilícito, de que promuevan este tipo de juegos, ¿ya? La asistencia, las personas que concurrían a las casas de juego de suerte, eviten o azar, serán sancionadas con multa de 200 a 1,000 quetzales. Y me dirán ustedes, pero hay bingo, licenciados, hay loterías. Ahora vean qué interesante, el 479. Los empresarios y vendedores o rifas no autorizadas legalmente serán sancionados con. Todo esto conlleva a pensar que hay ciertos juegos que no son permitidos en Guatemala, porque se consideran que van a afectar a la persona, al ser, al individuo, al ciudadano, ¿ya? Provocándole ciertas adicciones. No en todos los estados, por ejemplo, de Estados Unidos se les permite tener casinos. Aquí en Guatemala, en sí, un casino per se no hay. Y los lugares donde han puesto las maquinitas de juego, por lo regular las recogen, no sé si se han dado cuenta ustedes, porque se evita esto, ¿ya? Se trata de proteger hasta cierto punto a la persona en esa línea. Quede claro, les ponen como de juegos de azar, pero tiene que buscarse de mejor manera cuál es el bien jurídico tutelado. Incluso déjenme ver si lo encuentro por acá para ser más claro. Licenciado, pero el bien jurídico tutelado ahí, por lo que puedo entender yo, sería el patrimonio, ¿no? No solamente es el patrimonio, porque si no estaría entre los delitos contra el patrimonio. No, no solamente el patrimonio. Aquí es esa adicción que usted puede obtener por los juegos, ¿ya? Es esa necesidad que tienen muchas personas que se enfrascan tanto en este rollo de los juegos de azar, que se olvidan de todo lo demás, que ya no trabajan, que solo andan haciendo una vida así alrededor de estas casas, pierden todo. Entonces, no solamente es el patrimonio, ¿ya? Esa es la situación con los juegos de azar y siempre ha sido un problema con eso. Por eso les digo, no vayan a creer que con un delito solo se protege un bien jurídico tutelado. Aquí ustedes lo tienen que en verdad leer, analizar. El Código Penal en su parte especial tiene que ser estudiado y dependiendo de qué artículos se trate, se van a dar cuenta ustedes que van protegiendo diversos bienes jurídicos. En general les da una idea del título, sí, pero hay otros. No van a creer que son únicos, ¿no? En un tiempo recuerdo que a nosotros nos dejaron como tarea encontrar los bienes jurídicos tutelados, protegidos o regulados en el Código Penal. Y eran más, la verdad eran un montón. ¿Ya? No les voy a dejar ese trabajo, aunque sí les aconsejo el ejercicio. Van a aprender bastante. ¿Ok? Vamos con la analogía. Leamos el artículo 7, por favor, del Código Penal.
Artículo 7. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no pueden crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Interesante, pero la pregunta es, ¿qué es la analogía? Es comparar una ley para poder especificar un tipo jurídico que no esté especificado todavía. Ahora, Para poder encuadrarse. Póngamelo bonito, póngamelo en palabras sencillas. Buscarle un delito a algo que no es delito, encuadrándolo con otro delito que sí es en el Código Penal o algo así. Muy bien, ahí va, y eso me gusta. Miren, pues, lo que pasa es de que esto tiene mucho que ver con el tipo, y por eso lo estudiamos acá. El principio de legalidad establece que tienen que estar específicamente regulados y descritas en una norma, una conducta para considerarse que se ha violentado. Es decir, si yo voy a matar a una persona o mato a una persona, está el artículo 123, homicidio, quien diere muerte a una persona, cometí ese acto, previamente establecido. Pero a mí no me pueden aplicar por analogía o algo similar a una acción que yo cometa si no está específicamente estipulada y representada en el tipo penal. Es decir, por ejemplo, a mí no me pueden decir, mire, usted está atentando contra la vida porque tal vez una inducción al suicidio, porque una persona pasa debajo de la pasarela, cruza la calle. Eso no está prohibido. No es ilegal. No está sancionado en un tipo penal, en el Código Penal, como un delito. Y no me pueden aplicar por analogía, es decir, por algo similar, una norma. Por ejemplo, inducción al suicidio, se me ocurre a mí, por dar un ejemplo así rápido. No me podrían decir, usted cometió el delito de inducción al suicidio por analogía. No, no se puede. No se puede. Tiene que estar la acción descrita de forma específica en el Código Penal para establecer que cometió el delito. O en una ley especial, porque ahora tenemos muchas leyes especiales. ¿Ya? Eso es conocido como tipicidad, ¿verdad? Ahí lo que estamos viendo acá es cómo se conforma el tipo. Esto es el tipo. Usted, tipificar es otra cosa, tipicidad también. El tipo estamos viendo ahorita. El tipo conlleva que usted no puede venir y aplicar analógicamente, por ende, o aplicar una conducta establecida en el Código Penal a una conducta humana si no encuadra perfectamente. De eso se trata. Por eso es que estamos viendo acá las características del tipo penal. Esta es una de sus características. Lo que estamos ahorita viendo es esto. Vamos a ver más adelante lo que es la tipificación y todo lo demás. Pero ahorita me interesa entender estas características. No hay analogía porque tiene que estar la actividad humana, la acción en sí, descrita en el código de forma perfecta. Quien diere muerte a una persona, comete el delito de homicidio. Esa es lo que se está haciendo aquí en la norma, ¿verdad? Está regulada de forma específica la acción que la persona no debe cometer. Si no está así estipulado o establecido o tipificado o descrito en la norma, no me pueden a mí aplicar el tipo penal. No pueden decir que yo cometí un delito. ¿Ok? De eso se trata la analogía. ¿Me quedaron claros o quieren que explique más? Ustedes me preguntan. Todo claro. Bueno. Sigamos, pues, compañeros. Funciones del tipo penal. Tiene ciertas funciones, dense en cuenta. Vamos a ver la función limitadora. ¿Quién me lo lee? Función limitadora. Solo puede llegar a considerarse como típica una conducta que se adecue perfectamente al tipo penal. Bueno, artículo esto 5, va relacionado con el artículo 5, con lo que estábamos explicando. La verdad, aquí encontramos la función limitadora, precisamente. Veamos el artículo 5, la libertad de acción. Por favor, ¿quién me lee el artículo 5 de la Constitución?
Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Artículo 5, libertad de acción. Si no está establecido, descrito en una norma, no hay legalidad. Y si no está descrito en un tipo penal, en una norma penal, no hay delito. No se puede decir que hay delito. Entonces limita la acción del Estado en cuanto a la imputación hacia una persona, porque establece cuáles son las acciones que son perseguibles. Ahí está la acción limitadora. ¿Ya? Acá el Estado es el que ve limitado su accionar, porque no todas las conductas humanas van a ser perseguidas. A eso se refiere esto. Lo que no está tipificado, encuadra dentro del artículo 5, la libertad de acción. Puedo hacerlo. ¿Ok? Función garantizadora. Siguiente párrafo, por favor. Garantiza a la población que únicamente son prohibidas y sancionadas penalmente las conductas que se encuentran establecidas en tipos penales. De nuevo, aquí fíjense que la limitadora limita la acción del Estado, pero a la vez garantiza a la población que si su actuar no está descrito en una norma penal, ¿verdad? No comete delito. Limita al Estado, pero garantiza al ciudadano. A eso va a esta situación. Función motivadora. Sirve de motivación para que la población se abstenga de realizar las conductas de los tipos penales. Ok. El proceso penal en sí, el derecho penal, tiene como fin decirle a la población qué puede, qué no puede hacer, que lo piense antes de hacerlo. Yo, por ejemplo, yo no le doy muerte a una persona porque yo sé que cometo el delito de homicidio. Yo sé que si ataco a una persona en despoblado, puedo cometer incluso el delito de asesinato. Aquí viene la función motivadora. Me motiva a mí a no hacerlo porque sé que me deviene una sanción y una fuerte sanción y yo no quiero ser sancionado. Entonces, acá lo que se busca es que con el tipo penal se motive a las personas a evitar a realizar las conductas que están establecidas ahí como delito, las cuales son reprochables, pues, ¿ok? Función indiciaria. Con el aparecimiento de una acción típica se suele presentar un indicio de antijurídica. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si yo cometo una acción que está tipificada en el Código Penal o descrita en el Código Penal como delito, yo cometo una acción antijurídica, una acción antilegal, una ilegalidad. Por eso se llama, indica que hay ilegalidad, que se violenta la norma. ¿Ok? Función procesal. Prevé que con el aparecimiento de una acción típica se provoca la acción penal ante el procedimiento correspondiente. Bueno, simple. Si una acción, se sabe una acción que está previamente tipificada, se puede decir que inicia la persecución penal. Inicia el proceso penal. ¿Ya? O deviene de esa acción que está tipificada, descrita en la norma, deviene un procedimiento penal que corresponda. A eso se refiere la función procesal. Sencillo. Si tienen dudas, me preguntan, muchachos, por favor. Elementos del tipo. Aquí es bonito, pero hay que irlo viendo despacito. Vamos, pues. ¿Quién me lo lee? Elementos del tipo. Todo tipo penal se compone de dos elementos esenciales: elementos objetivos y elementos subjetivos del tipo. Elementos objetivos del tipo. Todo tipo penal contiene los siguientes elementos: bien jurídico protegido.
Todo tipo penal necesariamente se dirige de las personas dentro de la sociedad. Sujeto. Proteger un bien jurídico relevante. Perdónele. ¿Dónde leyó usted? Que ya me perdí. Aquí dice bien jurídico protegido. Todo tipo penal necesariamente se dirige a proteger un bien jurídico relevante para el buen desenvolvimiento de las personas dentro de la sociedad. Eso. Ok. Muy bien. Sujetos. El primer elemento objetivo del tipo es el bien jurídico protegido. El segundo. Sujetos. El tipo de injusto a las personas que podrían ser sancionadas al efectuar las conductas establecidas en el tipo. Sujetos activos. Es el que realiza la acción típica establecida en el tipo de injustos. Sujetos pasivos. Es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. Voy a explicar algo acá, antes de seguir con el sujeto común. Sujeto activo y sujeto pasivo, eso creo que está bien claro. Sujeto activo, el presunto imputado. Sujeto pasivo es la víctima. A eso se refiere de forma general, ¿ya? Ahora, vamos a ver que aquí hay otra subclasificación, sujeto común y sujeto especial. Leamos el sujeto común. Cuando hace referencia a cualquier persona, en cuanto al sujeto pasivo puede ser cualquiera, sin la exigencia de una profesión o especialidad. El autor, la persona. Ahí sí creo que nos confundimos al redactar. Miren pues, el sujeto pasivo común se refiere cuando la norma es un tanto abierta. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, estoy buscando aquí un artículo más que hay que hacer, haciéndome loco aquí, no. Aquí está. Miren pues, por ejemplo, el delito de homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a otra persona, comete el delito de homicidio. Aquí estamos ante un sujeto común. Aquí es específicamente cualquier persona lo puede cometer. No está estableciéndose una característica, una función, un rasgo específico para decir que es un sujeto especial que lo va a cometer o una determinada persona que lo va a cometer. No, aquí es común, cualquiera. El sujeto especial, fíjense qué interesante. Léame el sujeto especial, por favor. Cuando se refiere a una persona con una característica especial, profesión u oficio, funcionario público, comerciante, testigo, etc. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Bueno, vámonos al artículo 418. Liga, en ese caso aplicaría también el que acabamos de ver, que se dirigía exactamente a personas específicas, del 477. ¿El 477? ¿Qué decía el 477? Que ya me perdí. El de los juegos. Sí, cualquier persona. Exacto, cualquier persona. Aquí es común. Como en el caso de la persona especial, ahí decía bancarios, comerciantes. Muy bien, ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo es el que les di, el de abuso de autoridad, el 418, les dije, ¿verdad? ¿Quién me lo lee, porfa? Abuso de autoridad. Comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare apremios ilegítimos o innecesarios. Ahora, ¿cuáles son las características específicas de la persona que va a cometer el abuso de autoridad? Que es funcionario público. ¿En funcionario o empleado público? Dense en cuenta, ahí está funcionario y empleado público. Fíjense que el artículo 420 establece un tipo de desobediencia. Comete delito de desobediencia el funcionario y empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones. Aquí estamos hablando ya de un sujeto especial, porque no cualquier persona es funcionario o empleado público. ¿Ya? Vemos que tiene ciertas características. Perdón. Entonces, aquí entendemos el sujeto común y el sujeto especial.
La conducta humana. Conducta, acción humana. Léamelo, por favor. Me lo lee. A conducta o acción humana voluntaria. La conducta estipulada en el tipo penal se convierte en el elemento central de la aplicación de la acción prohibida y sancionada con una pena. Constituye en el eje central y diamantino por donde se deberá establecer la tipificación de la conducta. Fíjense pues, la conducta estipulada en el tipo penal, lo que no debo hacer, se convierte en elemento central de la acción prohibida y la sancionada con una pena. Constituye el eje central diamantino por donde se deberá establecer la tipificación de la conducta. Es decir, esa conducta nos dice cuáles son sus verbos rectores, qué no debo hacer yo para cometer el delito. Si fuera un delito de omisión, qué debo hacer o qué no debo de dejar de hacer. Esta conducta, por ejemplo, se divide también o tiene su propia regulación o su propio estudio doctrinario. Encontramos conductas simples, complejas. Y empecemos con la primera, conducta simple. ¿Quién me lo lee? Conducta simple, cuando se refiere a la existencia de una sola acción. Una acción, dar muerte, es una acción. Conducta compleja. Cuando se refiere a dos o más conductas o verbos rectores del tipo. Fíjense que hablamos verbos rectores, ¿qué es lo que no debo hacer? Un ejemplo es el 474 del Código Penal. El encubrimiento, léamelo por favor. ¿Qué artículo dijo, licenciado? Disculpe. 474. Gracias. Artículo 474. Encubrimiento propio. Es responsable de encubrimiento propio quien sin concierto, convivencia o acuerdo previo con los autores o cómplices del delito, pero con conocimiento de su perpetración, interviene con posterioridad ejecutando alguno de los siguientes hechos. Primero, ocultar al delincuente o facilitar su fuga. Segundo, negar a la autoridad sin motivo justificado la entrega de un sindicado, perseguido o delincuente que se encuentre en la residencia o morada de la persona requerida. Tercero, ayudar al autor o cómplice a eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de la pesquisa de ésta. Cuarto, recibir, ocultar, suprimir, inutilizar, aprovechar, guardar, esconder, traficar o negociar en cualquier forma objetos, efectos, instrumentos, pruebas o rastros del delito. Los responsables del delito de encubrimiento serán sancionados con prisión de 2 meses a 3 años. ¿Cuántos verbos rectores se encuentran ustedes en este único delito del 474, encubrimiento propio? ¿Cuántos verbos rectores? Ya los están contando, ¿verdad? Sí, pero hay más de 15. En el inciso primero encontramos ¿cuántos? Dos. ¿Cuántos? Dos. En el inciso segundo. En el inciso segundo, ¿cuántos hay? 1. Negar a la autoridad sin motivo justificado la entrega. Ahí, no entregar al sindicado. Ya. En el inciso tercero. ¿Uno también, Lic? Muy bien. Exacto. A eludir las investigaciones. El cuarto es el chilero, ¿verdad? ¿Cuántos hay ahí? 9, Lic. ¿Seguro? Recibir 1, ocultar 2, suprimir 3, utilizar 4, aprovechar 5, guardar 6, esconder 7, traficar 8,
negociar, 9, si puedes, cabal, 9. Esos son los verbos rectores. Y aquí entramos ante una conducta compleja. ¿Ya? Esos son los tipos complejos. Ahora, existe una conducta compleja acumulativa y una conducta compleja alternativa. Ahora bien, voy a explicar la alternativa porque se me facilita un poco más, porque tengo incluso un buen ejemplo que es el 74. Aquí dice conducta compleja alternativa, cuando con el solo hecho de realizar uno de los verbos establecidos en el tipo penal, se comete el delito. Si yo recibí algún efecto del delito, cometí el delito de encubrimiento, solo por el hecho. Que yo negué sin motivo justificado la entrega de un certificado, ya cometí el delito de encubrimiento. Vean qué interesante. No tienen que concurrir más de una causa para que se dé el delito de encubrimiento. ¿Ok? ¿Qué pasa con la conducta compleja acumulativa? Amigos, ¿quién me lo lee? Conducta compleja, cuando se refiere a o más conductas o verbos rectores. Fíjense, pues, pero acá lo que se trata es que tienen que acontecer más de un verbo rector. Leamos el artículo 201, primer párrafo. Artículo 200. Ajá. O secuestro. Los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o cualquier otro propósito similar o igual, se les aplicará la pena de muerte y cuando esta no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso, no se aprecia. Desaparición por 201 ter, perdón. 201 ter. Desaparición forzada. 201 ter, por favor, mi amiga, disculpe. Desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada quien por orden o con la autorización o la aquiescencia de autoridades del Estado. Este código, mi amigo. Alguien más que lo tenga, es que dice, comete el delito de desaparición forzada, quien por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privar en cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención. Ya se dieron cuenta que aquí hay verbos rectores que se tienen que realizar. Privar en cualquier forma de la libertad a una o más personas, privar la libertad por motivos políticos, ocultando su paradero, es el segundo verbo rectar, y negando a revelar su destino o reconocer su detención. Con 2 o 3 verbos rectores estamos ante una conducta compleja acumulativa, ¿ya? Este es un ejemplo de ese tipo de conducta. ¿Dudas hasta acá, amigos? ¿Todo claro? Bueno, compañeros, voy a dejar la clase hasta acá porque quiero entrarle más con ganas al objeto donde recae la acción, que es otro relajo más fuerte, y la verdad me está afectando un poco una infección que tengo en mi ojo izquierdo. Entonces les voy a agradecer su comprensión y nos conectamos la otra semana, siempre a la misma hora. Es un gusto haberlos saludados. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Sí? Yo sí tengo una, pero no es relacionada con la cátedra. Sí, compañero, dígame. Fíjese que estuve leyendo, pero no me queda claro qué significa el examen de filoscopía, dice acá. Mire, eso es un examen forense, empezando porque eso lo hacen los forenses. Eso... Ajá, filoscopía. Perdón, la documentos. Copia. ¿Verdad? Mire, el estudio filoscópico, si no me recuerdo, yo me acuerdo que ese es cuando se hace estudios sobre la forma de su escritura.
se hace para determinar, por ejemplo, si usted firmó un documento legalizado, una escritura pública, y se ha dado cuenta que a veces dice